Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Curso Huertos Urbanos. Hola alumnos de Aprendamos, soy Viviana Puyol y les doy la bienvenida a nuestra segunda teletutoría del curso Huertos Urbanos, Cultivando Salud con tus manos. En estas teletutorías, varios de los cursillistas realizarán preguntas a nuestros expertos sobre algunos temas abordados durante el curso. El día de hoy nos acompañan 3 alumnos que ya tienen sus huertos. Ellos son Carla Escobar, Victoria Guarín y Andrés Hinton. Las dudas de nuestros alumnos serán despejadas por nuestros 2 invitados, quienes son expertos en los temas de huertos urbanos. En estudio nos acompaña Juan León y en exteriores está Alberto Garcés. Bienvenidos y empecemos. El tema de plagas es una de las preguntas que nuestra alumna Carla Escobar tiene para el especialista Juan León. En mi huerto tengo sembrado albahaca, limón y culantro, pero últimamente he notado que mis plantas han tornado de una coloración blanquecina y tengo miedo de que sea una plaga. ¿Cómo puedo identificar cuando realmente sea una plaga? Existen varios métodos y formas en las cuales podemos identificar el ataque de una plaga en nuestras plantas, dependiendo del lugar donde se ubica y asimismo pues la coloración que puede tomar la hoja o el fruto. En el caso de que tú me comentas, si es una coloración blanquecina, puede deberse principalmente al ataque de algún tipo de hongo o de enfermedad producida por algún vector o transmitida por algún tipo de vector, ¿ya? Sin embargo, la cantidad de plagas que pueden azotar a las plantas son muchas. Existen, pues, por ejemplo, los que son los pulgones, las principales, y también el asunto de los hongos, ¿verdad? Una de las formas principales para identificar el ataque de una plaga es justamente la observación directa y la inspección continua de las plantas para determinar si está sufriendo o no el ataque de alguna plaga. Lo que podemos hacer en este caso pues, es revisar minuciosamente. Aquí tenemos una planta, como puedes ver, que está sufriendo ataque de pulgón. Aquí lo que hacemos nosotros es revisar principalmente el reverso de las hojas, que es donde generalmente se suelen ubicar los pulgones, ¿verdad? Como puedes ver, están ubicados en la parte del tallo y en la parte de la fibra o de la vena central de la hoja, que es donde absorben y pican principalmente a la planta. Esa es una de las formas principales de visualizar o identificar una plaga. Existen otro tipo de símbolos, como por ejemplo, como tú me decías, la coloración de las hojas. En el caso de los pulgones, es la aparición en la superficie de la hoja de pequeños puntos amarillos. Por lo general, donde existe el ataque del pulgón, la hoja suele sufrir ciertas deformaciones, al igualmente que las flores y los frutos. ¿Ya? Hace que los tallos de los frutos se doblen o los frutos salgan deformes, ya que transmiten, aparte de alimentarse de la planta, transmiten diferentes virus y enfermedades para las plantas. Hay diferentes herramientas que podemos utilizar dentro del huerto para combatir a los pulgones. Por ejemplo, podemos utilizar un sistema de asociación de cultivos en el cual podemos aprovechar tanto los beneficios de las plantas para atraer insectos beneficiosos para el huerto y asimismo otras plantas que nos van a servir como repelente o para alejar cierto tipo de insectos que también son en cambio perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, para eso, junto a nuestro huerto, si notamos la presencia de pulgones, podemos sembrar también, por ejemplo, plantas de albahaca o plantas de romero, las cuales con su aroma van a poder repeler a los pulgones de nuestras plantas. Perfecto. Ahora no solamente que sabemos identificar las plagas, sino trabajar en prevención para evitar que aparezcan. Seguimos con más inquietudes, pero esta vez con Pepino Alcalino. Seguramente saben a quién me refiero, el intrépido reportero de Aprendamos que nos acompaña a lo largo de este curso. Pepino Alcalino se encuentra en las calles de Guayaquil en vivo, captando las preguntas de nuestros estudiantes. Adelante, Pepino. Estamos al aire ya, allá. Efectivamente, Viviana, estamos aquí en las calles de Guayaquil en vivo y tenemos a una de nuestras cursillistas que nos va a hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es que si es recomendable cortar a las plantas en luna llena, así como también es recomendable hacer con el cabello. Muchas gracias.
Interesante pregunta que seguramente muchos la tendrán. Para contestarla nos enlazamos en exteriores con el ingeniero Alberto Garcés. Los agricultores y los astrónomos pues han visto y han podido observar que sí hay cambios a nivel de nuestras plantas, de nuestros vegetales. Por lo tanto, de ahí han salido teorías y prácticas que son muy llevaderas para la agricultura. Si tenemos que el elemento suelo es uno de los elementos que están muy influenciados con la luna por el movimiento del agua, pues definitivamente como las plantas están en el suelo, pues van a haber cambios, ¿no? Entonces tenemos las 4 fases, luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente, y cada cual tiene su especificidad y todas producen cambios positivos en las plantas, ¿no? Por ejemplo, le digo que luna nueva es una etapa de mucho relax, de mucho reposo de la planta, ¿no? Ahí se pueden hacer, por ejemplo, podas a las plantas, inclusive a árboles enfermos, hacerlos podar. ¿Por qué razón? Porque la planta está en un proceso de mucho reposo, de mucha tranquilidad. Si tenemos luna llena, realmente tenemos un equilibrio, en cambio, en cuanto a lo que es la parte fisiológica, en lo que es crecimiento de follaje y crecimiento de raíces. Entonces, definitivamente, la luna sí tiene alguna influencia y siempre positiva a nivel de las plantas. Les recordamos a todos nuestros televidentes que estamos presentando la teletutoría de nuestro curso de Aprendamos, Huertos Urbanos cultivando salud con tus manos. Ya volvemos. Usted está viendo el curso Huertos Urbanos de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casa Grande y Fundación Ecuador, como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Al finalizar el curso, completa la evaluación que está al final del 5º fascículo del texto guía para que puedas medir tus conocimientos. Luego, envíala al centro tutorial. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Para quienes en este momento nos sintonizan, les recordamos que están viendo la teletutoría de nuestro curso sobre huertos urbanos, cultivando salud con tus manos. Victoria Guarín, quien nos acompaña en estudios, está ansiosa por empezar su huerto en casa, pero primero tiene una consulta para nuestro especialista Juan León. Quería consultarle qué elementos biodegradables puedo usar como semillero y qué beneficios tienen. Bueno, Victoria, en realidad existe una gran variedad de artículos que puedes utilizar como semilleros biodegradables.
desde cáscaras o restos de las mismas frutas y verduras que tú consumes, así como ciertos tipos de desechos reutilizables que puedes convertir en semilleros. Un ejemplo muy práctico y muy fácil de esto de demostrar es el uso, por ejemplo, muy común de, por ejemplo, como cáscaras de huevo para convertirlas en semillero, o por ejemplo, también como tenemos aquí en el estudio, un ejemplo de una cáscara de naranja. Los principales beneficios que tú puedes encontrar al utilizar un tipo de semillero biodegradable es que principalmente tú no vas a necesitar de trasplantar esta planta luego cuando haya llegado a un nivel de desarrollo mayor, ya que al ser biodegradable, tú al momento de trasplantarla solamente la siembras directamente en la tierra, con todo y la cáscara de naranja, la cubres con un poco más de tierra y de esta manera pues se convierte tanto en un alimento como en una protección para la planta que está empezando a crecer. Justamente para aclararle mejor este tema, creo que podemos hacer un pequeño ejemplo aquí para mostrarle cómo podemos utilizar las cáscaras de huevo como recipientes semilleros. Sí, por supuesto. Mira, Carla, tenme aquí tú, por ejemplo. Tenemos dos tipos de, como van a ver, en este ejemplo lo vamos a hacer aquí en el estudio. Tenemos dos frascos. Tenemos uno con tierra seca, que hemos traído de nuestro jardín, que lo van a tener aquí. Y acá tenemos una pequeña planta que ha empezado a crecer en nuestro huerto, ¿ya? Y con un poco de tierra húmeda. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarla aquí por un momento. Y antes de poder utilizar las cáscaras de huevo, es muy importante dejarlas secar durante una semana aproximadamente. Entonces, lo que vamos a hacer, Carla, ayúdame un poquito tú con la cuchara, tenme aquí, y vamos a tratar de introducir levemente un poquito, mejor vacíalo así, ajá. Primero vamos a poner en el fondo un poco de tierra seca, aproximadamente hasta llenar la cantidad, una mitad de la totalidad del huevo, ¿no? Cuando hagamos este tipo de semilleros, nosotros vamos a ir a partir de la semilla, es decir, vamos a introducir la semilla desde cero en el semillero y a dejar que comience su proceso natural de germinación, ¿ya? Sin embargo, en este momento vamos a utilizar esta planta, como les comentaba, de papaya, para poder darles el ejemplo un poco más claro. Lo que vamos a hacer en este caso es, con la misma cuchara, vamos a abrir un pequeño agujero en el centro, ¿ya? Para poder liberar el espacio, y luego de eso vamos a suavemente, con nuestra planta ya crecida, vamos a tratar de dañar en lo mínimo posible sus hojas. Ahora tú vas a sostener la yema del huevo y yo con mis dedos, simplemente con un gesto muy sutil, voy a retirar sin dañar lo menos posible las raíces. Voy a tratar en lo posible de llevarme un poco de tierra de la misma maceta conmigo. Y finalmente la vamos a introducir en el agujero. Y para que quede firme, simplemente añadimos un poco más de tierra para que esta no se mueva. Finalmente la dejamos así. Esto luego lo podemos colocar pues en alguna ventana generalmente, donde los rayos del sol pueden tener efecto directo tanto sobre la planta como en la cáscara de huevo, ya que, como les decía, el sol también ayuda a liberar ciertos componentes esenciales y ciertos nutrientes que contienen la cáscara de huevo para que puedan ser aprovechados por las plantas. ¿Okay? ¿En qué momento ya es propicio ponerla en la tierra para que ya crezca directamente? Ya, normalmente depende un poco de cada planta y especie, pero por lo general lo aconsejable es de 3 a 4 semanas es lo que debería permanecer una planta en semillero antes de ser trasplantada a su lugar definitivo, ¿ya? Y principalmente, pues bueno, como les decía, uno de los beneficios de usar este tipo de semilleros biodegradables es que no vas a tener necesidad de maltratar más o trasplantar la planta, sino que directamente de esta misma forma, así en la que se encuentra, tú solamente abres un hueco en la tierra, introduces la huevera con la planta y simplemente cubres todo con el resto de la tierra, ¿ya? Como te decía, ya dentro de la tierra la cáscara va a empezar un proceso natural de descomposición, ¿ya? Y luego las raíces ya van a poder romper la cáscara y penetrar a la parte más interna de la tierra. Técnicas útiles y amigables con el medio ambiente sin duda las pondremos en práctica. Para nosotros, las consultas de nuestros cursillistas de todo el país son importantes. Por esta razón, hemos puesto a disposición el correo electrónico aprendamos@fe.org.es. Andrés Hinton, quien nos acompaña desde estudios, es otro de nuestros alumnos que tiene una pregunta para nuestro especialista Juan León. Adelante, Andrés. Juan, creo que yo estoy desperdiciando frutas y verduras porque apenas estos presentan una coloración negra en sus cáscaras, las desecho. Por eso me interesa saber cuál es el tiempo máximo de consumo de una fruta o verdura.
Bueno, Andrés, es muy buena tu pregunta. Verás, para determinar el tipo de madurez o el estado de madurez de diferentes tipos de verduras existen una serie de signos visibles que uno puede apreciar en ellos para poder determinar eso. Pero antes de eso, hay que tener en cuenta un concepto muy importante sobre cuanto a frutas y verduras se refiere antes de ir a esa parte. Y es que una vez que una persona cosecha las frutas o el agricultor cosecha las frutas y verduras, estas siguen estando vivas, incluso desarrollando diferentes tipos de procesos fisiológicos propios de las frutas, como por ejemplo la respiración o la utilización de diferentes nutrientes para generar energía y ayudar al desarrollo de tejidos dentro del mismo fruto, ¿ya? En este caso, yo he traído aquí al estudio una serie de frutas y verduras para que ustedes puedan apreciar cada una de las diferentes estados de madurez en las que se puede encontrar una determinada fruta o producto. Justamente hablando de los grados de madurez que puede tener una fruta o verdura, existen básicamente 3 niveles específicos que se pueden determinar. El primero es el nivel fisiológico, ¿ya? En el cual una fruta, ¿ya? Digamos, puede desarrollar y puede ser independiente y seguir creciendo a pesar de que esta ya haya sido cortada del tallo. Es decir, logra un nivel de madurez tal en la cual puede continuar sus propios procesos independientemente de que esté o no ligada a la planta principal, ¿ya? Esa es la madurez fisiológica. También existe lo que es la madurez hortícola, que es aquella madurez en la cual el productor determina cómo propicia para el cultivo de la fruta, ¿ya? Tanto como para fines comerciales como para fines de procesamiento del producto, ¿ya? Para otros niveles de producción, ¿ya? De consumo. En este sentido, la madurez hortícola puede coincidir con la madurez fisiológica también en este sentido, ¿ya? Y también existe lo que es la madurez, digamos, de consumo de la fruta y verdura. En este caso, es el punto exacto en el cual la planta reúne todos los criterios adecuados de color, olor, sabor y textura que la hacen, digamos, muy apetecido o digamos, es el momento en que está en su punto máximo de consumo, ¿no? Esos son los 3 niveles de madurez que pueden existir. Bueno, mira, aquí tenemos un ejemplo visible de ambos casos para que tú puedas fijarte. Ya, ¿cómo puedes determinar que un producto, a pesar de que tengas manchas o no, puede ser consumido todavía? Ya, pues bueno, normalmente tienes que fijarte que el proceso de maduración, en el caso del plátano específico, las manchas representan justamente un ejemplo de la maduración propia del banano. O sea, no necesariamente porque tenga manchas quiere decir que este se encuentre en mal estado o descompuesto, ¿ya? La principal forma de darte cuenta de esto es principalmente, aparte de ver la coloración, tienes que generalmente tocar también. Puedes tocar ya para determinar, por ejemplo, lo que es la firmeza del fruto. Si el fruto es de aspecto, al tacto, es de aspecto blando o mórbido, quiere decir que por dentro hay algo que no está saludable. Otra cosa que tú puedes observar al momento del fruto para determinar su estado de madurez es su olor. Ya, oliendo todo el producto puedes determinar, detectar a través de la nariz olores a fermentación. Bueno, obviamente si está en un buen estado vas a tener un olor agradable. Si empiezas a notar diferentes olores como de putrefacción o de fermentación, significa que el producto ya no está en su estado óptimo y que ha empezado a descomponerse, ¿ya? Otra cosa que también puedes observar en el fruto para poder determinar su estado de madurez es justamente su estado físico, más que su aspecto visual, su estado físico, al determinar si, por ejemplo, al momento de encontrar golpes o, por ejemplo, diferentes heridas o daños en la corteza de la fruta que puedan permitir en algún momento la entrada de contaminantes, virus o bacterias que puedan producir la putrefacción, eso también va a afectar, obviamente, el desarrollo del fruto. Todo producto, toda fruta o verdura, al igual que el cuerpo humano, es como un envase hermético sellado. Al ingresar algún tipo de bacteria desconocida puede afectar obviamente su crecimiento y desarrollo. Muy bueno saber sobre el tiempo de maduración de las frutas y vegetales. Así ahorraríamos tiempo y disminuiríamos el desperdicio de estos 2 componentes de una dieta saludable. Una buena reflexión para irnos a una pausa. Ya regresamos. Con ustedes, la planta de hoy, el ají. Su nombre científico es Capsicum annum. El ají es considerado un fruto porque posee semillas en su interior. Su color y tamaño varía, al igual que la carnosidad. Alcanza hasta 1,5 metros de altura y posee un tallo ramificado.
Sus hojas miden entre 6 y 8 centímetros de largo. En su aspecto medicinal es estimulante, digestivo, aperitivo, laxante, pero se recomienda no usar en grandes cantidades. Como condimento, el fruto maduro o verde entero o molido es usado en encurtidos y salsas que acompañan cualquier comida. El ají, la planta de hoy. Usted está viendo el curso Huertos Urbanos de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casa Grande y Fundación Ecuador, como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Estamos de regreso con nuestro último bloque de la teletutoría sobre huertos urbanos, cultivando salud con tus manos. Les recordamos que nuestros dos expertos, uno en el estudio y otro en exteriores, se encuentran respondiendo las preguntas de nuestros cursillistas. Además, recibimos varias interrogantes a través de nuestro correo electrónico. Una de estas es la de Helen Valle, que nos escribe: Hola amigos de Aprendamos, yo tengo un patio pequeño, pero estoy muy entusiasmada en sembrar un árbol frutal. Me dicen que no sería óptimo por el tema del crecimiento de las raíces, pero por otra parte, me encantaría poder tener más cosechas de frutos. ¿Qué me recomiendan? Muy buena pregunta. Desde exteriores nos contestará el ingeniero Garcés. La primera cosa que se tiene que conocer es la fisonomía del árbol, ¿no? Conocer sus raíces, conocer su copa, conocer sus ramas y básicamente lo más ideal que sean plantas que se adapten a nuestras condiciones de clima, ¿no? Entonces yo le podría enumerar algunas, por ejemplo los cítricos, naranjas, mandarinas, limones, ¿por qué no? Tenemos la carambola o ciruela china. Tendríamos también las ananáceas, la chirimoya, la guanábana, que son árboles que usted las puede manejar en unos espacios sencillos, pequeños, ¿sí? Tiene que tener un buen suelo que no sea inundable, que tenga buena luminosidad y definitivamente conocer un poquito de la fisonomía del árbol para usted poder hacer podas, ¿no? Mientras usted realice podas de formación, podas fitosanitarias, usted va a tener un árbol saludable, va a tener un árbol con una altura que usted va a desearla y por lo tanto en vez de, va a traer más beneficios que algún contratiempo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Quien ya tiene instalado su huerto urbano es Carla Escobar, quien nos acompaña desde el estudio y tiene una consulta para Juan León referente al sistema de riego. Adelante. ¿Cómo puedo hacer sistemas de riego por goteo en mi propia casa? Bueno, Carla, hay algunos implementos que podemos utilizar, incluso en nuestro propio domicilio, que podemos encontrar para poder realizar este tipo de tareas. Para efectos prácticos de ver el funcionamiento y cómo crear un sistema de riego por goteo, tenemos aquí justamente un sistema que hemos diseñado con diversos objetos reutilizados que hemos encontrado en nuestro propio hogar. Para poder ver el ejemplo, tienes aquí, como tú puedes ver, hemos utilizado un trozo de manguera común de patio, ya que estaba desutilizada, ya hemos cortado en varios tramos. Aquí hemos utilizado también, por ejemplo, una pequeña T, una unión en forma de T, ya para poder unir los piezas de cable y al tramo de la manguera que está justamente cerca de las plantas, ya hemos utilizado para ello unos pequeños tornillos, ya los cuales nos permiten justamente la salida del flujo de agua a través de las vetas del tornillo sin que la presión se pierda, ya, es decir, permite la salida de una pequeña cantidad de agua evitando que se pierda la presión completamente.
a través de este constante goteo, ya va a mantener el suelo siempre húmedo y siempre fresco para las plantas. Asimismo, es una forma muy eficaz de controlar tanto la cantidad de agua que consumen nuestras plantas, ¿ya? Así como el nivel de humedad de la tierra, como te decía, para impedir tanto la resequedad como el exceso de humedad, ¿ya? Sobre cómo realizar esta labor, pues he traído aquí un pequeño ejemplo para que puedan observar cómo funciona el sistema de riego por goteo, ¿ya? La idea básicamente es aprovechar las vetas que tiene el tornillo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, como ustedes pueden observar con la manguera, es introducir la pieza del tornillo en ella, hacerlo girar para lograr una pequeña perforación, ¿ya? Y obviamente pues al continuar girando el tornillo va a seguir ingresando dentro de la manguera, ¿ya? ¿Cuál es la idea con esto? ¿Qué es lo que conseguimos con esto que les decía? Que de esta manera el agua fluya a través de los canales del tornillo y llegue hasta la cabeza y caiga por goteo o por gravedad natural, ¿verdad? Ya. Pero obviamente si nosotros quitamos el tornillo quedaría únicamente un hueco y con la presión de agua lo que tendríamos sería un chorro de agua. Entonces eso no lo necesitamos. Lo que necesitamos es justamente solamente una pequeña cantidad de agua, la mínima y necesaria que pueda salir a través de las vetas del tornillo, ¿ya? Eso, de ahí pues obviamente lo hemos unido al resto del sistema y lo hemos colocado aproximadamente a unos 5 o 10 centímetros de la base de nuestra planta, ¿ya? Es muy importante también tener en cuenta que al momento de colocar nuestra manguera es importante que el agua no caiga directamente sobre la planta, ya que el exceso de humedad sobre hojas y otro tipo de partes de la planta también pueden producir humedad y propiciar la aparición de hongos y bacterias, ¿correcto? Entonces la vamos a colocar. Para la cantidad de hueco que vamos a utilizar, pues va a depender asimismo del tipo de cultivo que desarrollemos. Por ejemplo, lo normal puede ser de 15 a 20 centímetros entre cada agujero dependiendo del tipo de planta, o hasta 50 centímetros si nuestra planta es una planta de un crecimiento mucho más grande. Ahorita vamos a ver justamente cómo funciona este sistema de riego. Ya aquí tengo pues a nuestra asistente de siempre, Carla, que nos va a ayudar ahora. Y Carla, yo te voy a pedir que sostengas aquí justamente el vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a introducir el agua dentro del embudo y vamos a observar cómo baja a través del canal. Una vez que la presión de la manguera haya llegado a un nivel óptimo, pues obviamente por la misma presión del agua va a empezar a caer por los goteros, como lo vamos a apreciar dentro de un momento, ¿ya? Podemos observar cómo a través del tornillo se deslizan pequeñas gotas de agua que llegan y caen directamente hacia las plantas, ¿ya? ¿Sí ven? Tal como pueden observar. De esa manera el goteo siempre va a ser constante y va a tener un flujo de agua siempre igual, ¿ya? Ahí también regulamos el goteo que queremos. Si está muy frecuente, lo ponemos. Así es. Tú puedes regular la cantidad de goteo justamente aflojando o apretando o aflojando obviamente el tornillo, ¿no? Al momento si tú lo introduces un poco más en la manguera, obviamente vas a limitar el espacio disponible para el paso del agua. Entonces obviamente el flujo se va a reducir. En cambio, si lo sacas un poco, vas a abrir el espacio y obviamente vas a permitir que un mayor flujo de agua pueda salir por el gotero. Paso a paso y con materiales que podemos conseguir en cualquier lugar, una opción aplicable especialmente para los huertos urbanos. De esta manera hemos concluido nuestra teletutoría. Agradecemos la presencia de los expertos y de los cursillistas que nos acompañan, así como los que nos han escrito vía correo electrónico. Los dejamos con un resumen de lo mejor del día de hoy y recuerden que esto es Huertos Urbanos, cultivando salud con tus manos. Hasta la próxima. En la segunda teletutoría del curso, con la ayuda de Juan León, respondimos las inquietudes de los alumnos sobre cómo identificar las plagas de nuestras plantas y los remedios caseros que podemos usar para combatirlas. También aprendimos a implementar un práctico sistema de riego por goteo casero y vimos cuáles son los materiales biodegradables que sirven para hacer semilleros. Alberto Garcés nos ayudó a despejar dudas sobre temas como las fases lunares y su influencia en la poda de las plantas, y los árboles frutales que son más recomendables para las zonas urbanas. Gracias por sintonizar Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hasta la próxima.